como ustedes saben, estamos siguiendo una serie temática titulada Las grandes doctrinas de la Biblia, y el objetivo de esta serie es que entendamos, ¿verdad?, las enseñanzas fundamentales, las doctrinas fundamentales de la Escritura. Como iglesia podamos conocer todas esas doctrinas porque son para la edificación de nuestra fe. Y el día de hoy nos toca enseñar sobre la doctrina del pecado, ¿verdad? La doctrina del pecado. Y yo les voy a pedir, por favor, que abran sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, en el verso 12. Romanos 5:12. Vamos a leer ese texto bíblico, Romanos 5:12. Y les voy a rogar, por favor, que cuando usted encuentre ese texto, el pasaje, se ponga en pie para reverenciar a Dios. Romanos 5:12. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Dios, una vez más venimos ante tu bendita presencia, reconociendo, Señor, que para esta labor de exponer tu palabra nadie es suficiente, Señor. Todos somos pecadores, todos en algún momento hemos caído delante de ti, hemos caído en algún pecado ante ti, Señor. Y por eso rogamos, Señor, en esta hora que nos perdones y rogamos el auxilio del Espíritu Santo. Pedimos que Él sea el Maestro, que nos guíe a la verdad y que Él nos enseñe el mensaje de esta porción de tu palabra, Señor, de este texto de tu palabra, para que podamos crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo y seamos conformados a su imagen. Gracias por esta oportunidad. Y una vez más, Señor, sea tu Espíritu enseñándonos, seas tú, Señor, obrando en cada mente, en cada corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden ocupar sus asientos, hermanos. Muchas gracias a todos. Amados, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? ¿De dónde viene el pecado? Creo que una pregunta que está más cercana a nosotros y que quizás, no sé si usted ha pensado en eso, es: ¿heredamos nosotros la naturaleza pecaminosa de Adán o nosotros nacemos siendo inocentes? ¿Sabe? El Ministerio Ligonier tiene una encuesta en línea, usted puede buscarla, se llama así, el estado de la teología. Usted pone el estado de la teología y sale esa encuesta, ¿verdad? Del Ministerio Ligonier. Y ellos hicieron esta pregunta a un grupo de creyentes evangélicos, o sea, a personas que afirman ser cristianas. La pregunta es esta, la segunda pregunta, porque tienen un grupo, ¿verdad? Esta es la segunda pregunta. ¿Nacemos inocentes? ¿Nacemos inocentes? Esa es la pregunta. Interesante, en la respuesta un 65% de creyentes evangélicos, fíjense, 65% estuvo de acuerdo en que todos nacemos inocentes a los ojos de Dios. Y solamente un 32% estuvo en desacuerdo. El hecho de que 2/3 de personas que afirman ser evangélicas crean que todo ser humano nace en inocencia, revela que la enseñanza bíblica del pecado original no es aceptada por la mayoría de los creyentes hoy. Conocer esta doctrina es indispensable para que podamos tener una correcta comprensión del Evangelio de la gracia y para que tengamos una cosmovisión bíblica que nos permita responder de manera adecuada a todas las falsas enseñanzas que hay hoy. Les recuerdo que estamos examinando 4 enseñanzas bíblicas referentes a la raza humana. 4 enseñanzas bíblicas referentes a la raza humana. ¿Cuáles son esas enseñanzas? Bueno, la semana pasada aprendimos
cuál fue la condición en la que fuimos creados, ¿verdad? Hablamos sobre la creación, sobre la antropología, la manera en que Dios creó al hombre. Y si usted no estuvo la semana pasada, le exhorto a que lo vea el mensaje en la página de Facebook, de YouTube de la iglesia, ¿verdad? Y el día de hoy, como anuncié al principio, vamos a hablar sobre la caída o sobre el pecado, que es lo que nos toca hablar, ¿verdad? Nuevamente leo el texto bíblico. Pablo dice en Romanos 5:12, por tanto, tal como en pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. ¿Sabe? William Barclay dijo que ningún pasaje del Nuevo Testamento ha tenido tanta influencia en la teología como esta. Ningún pasaje del Nuevo Testamento ha tenido tanta influencia en la teología como este. Y ningún pasaje es más difícil de entender para una mente moderna. Bien. Para que entendamos este verso, para que podamos entender Romanos 5:12, necesitamos entender el contexto en que Pablo lo dio. ¿Ok? Obviamente, ya prediqué Romanos hace unos años atrás, pero quizás algunos no estaban aquí. Y Pablo desde el capítulo 1 al capítulo 3 empieza hablando, acusando a todos los hombres. Pablo es como un fiscal y está acusando a todos los hombres de haber pecado. Todos, sin excepción, solo Cristo, ¿verdad? Ahora, en este contexto inmediato, necesitamos conocer que Pablo está usando aquí una analogía antitética. Una analogía antitética, o sea, una analogía que refuerza los contrastes o los opuestos y no las semejanzas. La analogía tiene un punto clave, una enseñanza fundamental. ¿Cuál es esa enseñanza fundamental? Es cómo las acciones de un hombre afectan a muchos. Cómo la acción de un hombre puede afectar a muchas personas. Y usted sabe, por ejemplo, la acción de un presidente afecta a toda una nación, ¿cierto? La acción de una persona que es un embajador representa a toda una nación. Y Pablo está usando ese principio, ¿verdad? Cómo la acción de un hombre puede afectar a muchos. Ese es el punto de la analogía. Y Pablo contrasta cómo las acciones de dos hombres en la historia de la humanidad han afectado a la raza humana. Bien. Y todo lo demás que dice ya es opuesto. ¿Por qué? Porque obviamente las consecuencias de las acciones de ambos hombres son diametralmente opuestas. ¿Ok? Y lo que Pablo hace aquí, en este pasaje, en este contexto, él explica las consecuencias de la unión de toda la raza humana con Adán. ¿Ok? Y de los creyentes con Cristo. ¿Entendió el contexto del pasaje, verdad? Las consecuencias que tuvo para toda la raza humana nuestra relación con Adán, como siendo descendientes de él, y la consecuencia que tiene para los creyentes el estar en Cristo. Y cómo las acciones de Adán y cómo las acciones de Cristo son diametralmente opuestas y tienen resultados diametralmente opuestos. ¿Ok? Ese es el trasfondo de este pasaje. Y en este verso, en este solo verso, Pablo nos describe el responsable del pecado, el resultado del pecado y la realidad del pecado. ¿Ok? Vamos a empezar con el primer punto, el responsable del pecado original. Fíjense que Pablo comienza diciendo en Romanos 5:12, por tanto, y obviamente ese por tanto conecta con lo que venía diciendo anteriormente, ¿verdad? Tal como el pecado entró en el mundo, y note lo que dice a continuación, ¿por quién? Por un hombre. El pecado entró en el mundo por un hombre. Y fíjense, Pablo está estableciendo aquí la unión que existe entre toda la raza humana, todos los hombres, en todos los lugares, en todas las épocas, con un hombre llamado Adán. Y usted puede ver que Pablo lo menciona en el verso 14, ¿verdad? En el verso 14, Pablo dice, sin embargo, la muerte reinó ¿desde dónde?
desde Adán. ¿Lo ve ahí? O sea, Pablo establece la unión de toda la raza humana con un hombre llamado Adán. Y Pablo está ahí implicando que esa unión, que nuestra unión con Adán, que nuestra identificación con Adán fue la que condujo al pecado. ¿Ok? Fue esa unión, el hecho de que descendemos de Adán, la que condujo al pecado, a la condenación y a la muerte. Fue a través de Adán que el pecado, la condenación y la muerte se introdujo en el mundo. Ahora, debo aclarar, o quiero enfatizar el hecho, de que el pecado no se originó con Adán. Bien, y esto es importante, sino con Satanás. Usted puede ver, por ejemplo, en 1 de Juan 3:8 que dice, porque el diablo ha pecado desde el principio. Sabemos por la escritura que Satanás fue un querubín, o sea, un ángel, ¿verdad? Dice Ezequiel 24:14, un querubín, un ángel que se rebeló contra Dios, y esa rebelión fue el origen del pecado. Y usted puede ver pasajes bíblicos que hablan de esa rebelión, por ejemplo, en Isaías 14, 12 al 14, y en Ezequiel 24, 12 al 17. Es evidente que la caída de Adán, que la caída de Satanás ocurrió antes de que Adán y Eva fueran creados, porque fue Satanás quien tentó a Eva, ¿verdad? Entonces esa caída había ocurrido antes de que ellos fueran puestos allí en el huerto del Edén. Ahora, después de crear al hombre, vemos en Génesis capítulo 2, versos 15 al 17, ¿verdad? Génesis capítulo 2, versos 15 al 17. Hermano, voy a usar unos cuantos textos bíblicos hoy, así que les pido que leamos rápido, porque si no el tiempo se nos va muy rápido, ¿verdad? El domingo no sé quién me roba el tiempo. Génesis 2:15 dice que Dios creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Note lo que dice a continuación, para que lo cultivara y lo cuidara. Ahora yo quiero que usted entienda, Dios, el trabajo era una parte importante y digna de representar a Dios. Dios creó al hombre para que trabajara. El trabajo no vino a consecuencia de la caída. ¿Entiende eso? Los vagos no tienen entrada en el reino de Dios. ¿Sabe eso? Bueno, el punto que quiero hacer es que algunas personas piensan que el trabajo vino a consecuencia de la caída, pero no. Dios creó al hombre con un propósito para que él fuera el que gobernara la creación y que él cuidara del huerto del Edén, ¿verdad? Y de esa manera estaba obviamente dando un reflejo de que es la imagen de Dios. Él debía servirle a Dios aún antes de la caída. Pero note lo que dice el verso 16. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Ahora, fíjense, ahí hay algunas cosas positivas y negativas, ¿verdad? Positivas, por ejemplo, la promesa de la obediencia. Si Adán no comía de ese árbol, él nunca iba a morir. ¿Entiende eso? Si él no comía el árbol, él nunca iba a morir. Cuando hay un funeral, cuando alguien muere, ¿qué es lo que hacen las personas? Lloramos, ¿verdad? Lloramos. ¿Por qué razón? Porque no nos adaptamos a la muerte. ¿Entiende eso? No nos adaptamos a la muerte. La muerte vino como una consecuencia del pecado. ¿Ok? Dios creó al hombre, aprendimos la semana pasada, a su imagen y semejanza, con un alma racional e inmortal. Morimos físicamente, pero nuestra alma nunca morirá. Dios creó al hombre con un alma racional e inmortal, dotado de conocimiento, justicia y santidad. O sea, cuando Dios creó a Adán, Adán no conocía el pecado. Adán tenía una justicia y una santidad que estaban obviamente a prueba. Eran derivadas de Dios, no eran inherentes a su persona. O sea, Dios tiene justicia y santidad inherente a su ser. Dios es santo por naturaleza. Él es santo, Él es justo, Él nunca peca, pero Adán tenía una justicia
y una santidad derivada, y esa justicia y esa santidad fue puesta a prueba con este mandato de Dios, ¿verdad? Dios había creado a Adán además con su ley escrita en su corazón, dice Romanos 2:15. O sea, Dios puso su ley en nuestros corazones, ¿verdad? Y Dios dotó a Adán con la capacidad o el poder para cumplir ese mandato. O sea, Adán no tenía la tentación natural que usted y yo tenemos hoy como consecuencia de la creación, de la caída, perdón. El hombre en su estado de inocencia, Adán estaba en un estado de inocencia, Adán no conocía el pecado. A diferencia de nosotros, Adán no conocía el pecado. Adán tenía libre albedrío. ¿Qué significa tener libre albedrío? Adán tenía poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios. Pero la Biblia evidencia que Adán era mutable y que él podía caer de dicho estado. Fíjense, Adán y Eva podían hacer lo que ellos quisieran, podían tomar todas las decisiones que quisieran. Había una sola cosa que no podían hacer: comer de ese árbol. Una sola. Ahora póngase a pensar, usted y yo, todos los días tenemos que enfrentar cientos de decisiones, y cada decisión que tenemos, por cada decisión buena, tenemos otras malas. ¿Se da cuenta la diferencia abismal? Una sola decisión equivocada, una sola. Nosotros en cada decisión que tomamos tenemos oportunidad de tomar decisiones correctas o de decisiones incorrectas. En todo. Es una diferencia drástica, abismal entre él y nosotros. ¿Ok? Fíjense, Adán se enfrentó a una sola tentación, una sola. Y obviamente era una tentación insignificante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque él no tenía una naturaleza pecaminosa. Él estaba en plena posesión de sus facultades, que sin duda eran superiores a las nuestras. ¿Ok? Él vivía en un entorno perfecto. O sea, Adán en ese contexto no vivía en un mundo caído como el que vivimos nosotros hoy, en el que hay tanta corrupción, en el que hay tanta maldad, en el que desde pequeño estamos siendo expuestos al pecado. Adán vivía en un entorno perfecto y tenía hasta ese punto una compañera perfecta. ¿Ok? Sin embargo, la Biblia nos dice que aún así, a pesar de tener todas esas ventajas, él cayó. Él cayó. Dios le dio una orden solamente. Él no debía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y fíjense, la Biblia no da ninguna razón para esta prohibición. No se dice por qué Dios puso esa prohibición. La Biblia no explica eso, ¿verdad? Simplemente entendemos que esta era una prueba de obediencia al hombre. Una prueba de obediencia, que evidenciaba su responsabilidad moral delante de Dios y su capacidad de elegir. ¿Qué es lo que nos hace seres humanos? Es que podemos determinar, podemos decidir qué vamos a hacer, ¿cierto? Ahora, esa prueba obviamente evidenciaba que el hombre era un ser moral y era responsable delante de Dios, y obviamente también que era una persona que tenía capacidad de elegir por sí mismo. Sabemos que mientras ellos obedecieron este mandato, fueron felices y tenían comunión tanto con Dios como el uno con el otro, ¿verdad? Una comunión perfecta, y tenían dominio sobre las criaturas. Ahora, obviamente, sabemos que Dios declaró también cuáles serían las consecuencias o la sentencia que acompañaría la desobediencia, ¿verdad? Dios le dijo, el día que hagan esto, el día que coman de este árbol, ese día, ¿qué cosa? Morirán. ¿Sabe? El término morir en la Escritura conlleva la idea básica de separación. El término morir en la Escritura
conlleva la idea básica de separación. ¿Ok? Puede significar tres cosas: separación espiritual, separación física o separación eterna. Y no voy a hablar de eso ahorita porque eso es lo que voy a enfatizar en el siguiente punto de este pasaje. ¿Ok? El siguiente punto de este verso nos explica cada una de esas tres cosas, ¿verdad? Pero el punto que quiero que vea conmigo es que Satanás tentó a Eva a dudar y a desobedecer el mandato de Dios. Yo quiero que usted entienda, desde el principio Satanás trató de tergiversar lo que Dios había dicho. Si usted ve en Génesis 3, 1 al 7, ¿verdad? Génesis 3, 1 al 7, no voy a leer todo el pasaje, usted está allí, usted puede leerlo después, pero usted nota que en el verso 1, al final del verso 1 dice, no comeréis de ningún árbol del huerto. Eso fue lo que Satanás le dijo, que Dios le había dicho que no comiera de ningún árbol del huerto. Ahora, es obvio que Dios no había dicho eso, ¿cierto? Él tergiversó las palabras de Dios, ¿ok? Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol, o sea, ella sabía que era uno solo el que no debía comer. Bien. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeré de él. Y ahora note aquí, ahora ella añade algo. Ella dice, ni le tocaréis. Bueno, la Biblia no dice que Dios dijo eso. Nada más dijo que Dios le había dicho que no lo comiera porque moriría. Fue todo lo que dijo, ¿cierto? Entonces ahí añadieron a la palabra. Bien. Verso 4 dice, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Y aquí viene el engaño, ¿verdad? No morirán, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Ahora déjeme decirte, el gran error del hombre es que queremos ser independientes y queremos ser como Dios. Esa fue la causa de la caída y esa es la causa por la cual permanecemos en pecado. Porque no queremos que nadie nos gobierne, no queremos que nadie nos dirija, no queremos ser totalmente independientes. Y yo quiero que usted entienda, nosotros somos criaturas de Dios y fuimos creados para tener comunión con Él. Y nosotros tenemos dos opciones, o somos esclavos de Satanás o somos esclavos de Dios. No hay otra. ¿Ok? La Biblia es clara al respecto. Todos nosotros fuimos creados con un propósito y es glorificar a Dios. Y cuando el hombre se aleja de ese propósito y quiere ser su propio Dios, en realidad a quien está adorando y a quien está sirviendo es a Satanás. Eva fue la mujer quien fue el objeto de ataque de Satanás. Y Satanás tergiversó la palabra de Dios. Él cambió lo que Dios había dicho por completo, ¿verdad? Y sembró dudas en la mente de Eva en cuanto a su comprensión de la voluntad de Dios. Y obviamente el propósito de Satanás al mentir fue que ellos cayeran, fue hacerlos pecar, sabiendo las consecuencias también que eso traería, porque ya él había caído, ¿verdad? Y es por eso que el apóstol Juan dice en Juan 8:44 que Satanás fue un homicida desde el principio. ¿Un homicida por qué? Porque él sabía que si el hombre comía, eso iba a traer la muerte a los hombres. O sea, la causa de la muerte viene de ahí. Fue un homicida desde el principio y que es un mentiroso y el padre de mentira. O sea, tenemos que entender, la mentira viene de Satanás. Y a veces decimos, nosotros justificamos ciertas cosas y decimos, voy a decir una mentirita blanca, ¿verdad? Una mentirita piadosa. ¿Sabe? No existe mentira piadosa. Toda mentira es mentira. Y un creyente debe entender que en este mundo hay una lucha entre la verdad y la mentira. Y si usted está diciendo una mentira, por muy pequeña que usted le parezca, por muy que usted le parezca, está cayendo en la tentación del enemigo. Porque la verdad es imprescindible para nuestra vida. ¿Ok? Note, la Escritura nos dice, amado hermano, el apóstol Pablo dice que Eva fue engañada completamente y cayó en transgresión en 1 Timoteo 2:14. O sea, Eva fue engañada por completo por Satanás. Él la sedujo y la engañó. ¿Ok?
Y ella cayó en transgresión. Ella cayó víctima de la seducción y del engaño de Satanás. Y después entonces ella indujo a su esposo a desobedecer. Y lamentablemente Adán, violando su rol de líder, siguió a Eva en su pecado y sumió a toda la raza humana en el pecado. Fíjense, a pesar de que fue Eva la primera que pecó, porque fue a Eva quien Satanás tentó y fue ella quien primero comió, fue quien cayó primero. Sin embargo, la Escritura a quien le atribuye la responsabilidad no fue a Eva, sino a Satanás, a Adán. ¿Verdad? A Adán, el hombre. ¿Por qué razón? Dos razones principales. Primero, fue a Adán a quien Dios le dio directamente el mandato. Usted puede ver eso, por ejemplo, en Génesis 2, 20 y 22, ¿verdad? En su Biblia. Yo no lo voy a leer, pero Dios le dio el mandato a Adán incluso antes de que él creara a Eva. Por tanto, el mandato fue dado primero a Adán y obviamente el líder, el responsable de enseñarle esa verdad a Eva, ¿quién era? Su esposo Adán. ¿Ok? Ahora, lo más importante después era que Adán era el líder, era la cabeza de la familia y debía haber instruido a Eva y debía haber insistido en que ambos obedecieran a Dios en lugar de permitir que ella lo indujera a la desobediencia. Adán actuó en aquel momento como si él hubiera sido un agente del diablo. Él pecó y él trajo la rebelión del diablo al mundo. Yo quiero que usted entienda, cuando Adán pecó, todas las áreas de su ser fueron transformadas. El pecado afectó todas las áreas. El pecado afecta toda área de nuestro ser. Todo. Nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro intelecto, todo. El pecado afecta todo. El pecado afectó la naturaleza misma del ser humano. Adán antes de pecar era justo, santo. Adán no conocía el pecado, no conocía la maldad. Desde el momento que pecó y a partir de ahí todo ser humano nace con una naturaleza pecaminosa innata. Somos pecadores por naturaleza. Los niños que están pequeños ya hacen cosas indebidas y nadie les ha enseñado. ¿Ok? Esa pecaminosidad innata nos ha sido transmitida a todos los descendientes físicos de Adán. Yo nací en pecado, mis hijos nacieron en pecado y los hijos de mis hijos van a nacer en pecado. Su hijo no es un angelito, ¿verdad? Como dice usted, ay, qué lindo mi niño, es un angelito. No, es un pequeño diablito, aunque usted no lo crea, ¿verdad? Por muy bonito que sea y por mucho que usted lo quiera. Y el punto de Pablo, amado hermano, es que por nuestra solidaridad con Adán, el pecado entró en este mundo. Adán trajo la entrada del pecado en este mundo. Y fíjense que no se habla de pecados en plural, se habla de un pecado singular. Un solo pecado. ¿Cuál fue? Desobedecer ese mandato de Dios. Bien. Y ese pecado, esa desobediencia, es lo que conocemos nosotros en teología como el pecado original. ¿Me sigue hasta ahí? El pecado original. Ese único, escuche bien lo que voy a decir, amado hermano, ese único pecado de Adán condenó a toda la raza humana. ¿Me sigue? Ese pecado de Adán condenó a toda la raza humana. La culpa de ese pecado y la misma muerte y la naturaleza corrupta se imputó, se acreditó, se transmitió a toda su descendencia por generación ordinaria. O sea, el pecado trajo como consecuencia que usted y yo nacemos con una naturaleza corrupta y depravada. Todos los hombres nacemos en esa condición y con una falta de justicia
original. Como dijo Pablo, el apóstol Pablo en Romanos 3:10, Pablo dijo, hablando, recuerde, Romanos 1, del verso 17 en adelante, hasta el capítulo 3, Pablo está diciendo que todos somos pecadores. Y en el capítulo 3, verso 10, Pablo dice, no hay justo ni aún uno. Contrario a lo que creemos la mayoría de los hombres, o contrario a lo que creen todos los hombres, nosotros no somos esencialmente buenos. Nosotros no somos esencialmente buenos. ¿Verdad que usted se considera bueno? Cuando pensamos nosotros mismos, pensamos que somos buenos, ¿cierto? Esa es la tendencia natural que tenemos, ¿sí o no? ¿Sabe? Jesús confrontó esto en Mateo 7:3 cuando él dijo, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no te echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Qué significa? Usted, yo y todo ser humano tiene la tendencia a ver el pecado más fuerte, más grande y más condenable en otros y a verlo más sencillo en mí. O sea, tenemos mucha costumbre de hacer así, ¿verdad? Tú eres, y no nos damos cuenta que cuando estamos anotando con este dedo, acá nos estamos nosotros señalando con los otros cuatro, ¿verdad? Nosotros tenemos esa tendencia a juzgar a los otros más duramente de lo que nos juzgamos a nosotros mismos. ¿Sabe? El predicador puritano John Flavel dijo, escuche bien lo que voy a decir porque eso también nos toca muchas veces a nosotros los predicadores, ¿verdad? Es más fácil gritar con furia por 1000 pecados ajenos que matar uno propio. Es más fácil gritar con furia por 1000 pecados ajenos que matar uno propio. Es más fácil para mí condenar los pecados de otro que lidiar con mis propios pecados. Y lamentablemente esa también debe ser tu experiencia, ¿verdad? Porque tenemos la tendencia natural a justificar nuestras acciones y buscar siempre una justificación para el pecado. Es la tendencia natural. Tratar de justificar cuando hacemos algo que a Dios no le agrada. ¿Sabe? Jesús dijo claramente que el hombre es universalmente. Si usted lee en Marcos 10:18, Él dijo que ningún hombre es bueno, que solo uno es bueno, y es Dios. Por tanto, si usted se considera bueno, usted no ha entendido lo que la Escritura enseña. Usted no ha entendido que usted es pecador y que en usted y en mí hay una tendencia natural. Amado hermano, Dios ha puesto restricciones en el mundo. Dios ha puesto la conciencia, Dios ha puesto los padres, Dios ha puesto el gobierno, Dios ha puesto la iglesia como medio para restringir el pecado. Pero lo cierto es que hay una tendencia en nosotros si no fuera por esas restricciones, nos aniquilaríamos unos a otros. Acabaríamos con la raza humana, nosotros mismos. ¿Ok? Y el punto de Pablo, amado hermano, es que a través de un hombre el pecado entró en el mundo. ¿Entiende eso? Ese es el primer punto que quiero que usted quede claro. A través de Adán vino el pecado al mundo. De hecho, por un solo acto pecaminoso de desobediencia, todos nosotros somos pecadores. Y el pecado original se refiere a la condición caída con la que nacemos todos los hombres como consecuencia de ese pecado de Adán. Por eso fue que David dijo en el Salmo 51:5, he aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Nuevamente, yo nací en pecado, usted nació en pecado, todos nacemos en pecado, ¿verdad? David declara que en su naturaleza existía una predisposición pecaminosa y caída desde el mismo momento de su concepción. ¿Ok? Todos, dice Romanos 3:23, todos somos pecadores. Hay personas que dicen, no, yo no soy pecador, yo soy bueno, yo ayudo a todo el mundo. Todos somos pecadores, sin excepción. Única excepción que existe en la historia humana de un hombre que no pecó fue Cristo. De ahí en fuera, usted, yo y todo ser humano somos pecadores. Y somos pecadores, amado hermano, no porque pequemos, sino que pecamos porque somos pecadores por naturaleza. El hombre es esclavo del pecado y sin Cristo el hombre no puede dejar de pecar. Usted no puede resolver su condición por usted mismo. La religión nos lleva a pensar
que mediante nuestro esfuerzo, y hablo de la falsa religión, porque está la religión genuina, ¿verdad? El cristianismo genuino. La falsa religión nos lleva a pensar que si yo me esfuerzo más, que si yo hago obras, que si yo obedezco, que si yo vengo los domingos, que si yo doy más dinero, que si yo me porto bien, que si yo hago cosas, voy a ser salvo. Pero el énfasis en esas cosas está en el exterior, en lo que yo hago por fuera. La religión genuina, el cristianismo genuino es este. Usted tiene que venir a Dios con un corazón contrito y humillado y decir, Señor, ten misericordia de mí, pecador, porque no merezco nada, solamente la condenación. Y la única solución al pecado es Cristo. Es Cristo, es el único remedio. ¿Ok? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Si alguien pregunta, ¿qué es el pecado? ¿Qué respondería? Bueno, muy fácil. Usted no tiene que inventar la respuesta, la Biblia la da, ¿verdad? Qué bueno. El apóstol Juan definió el pecado en Primera de Juan 3:4. Dice, todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, Juan define el pecado como infringir la ley. ¿Qué ley? La ley de Dios. Cada vez que usted y yo infringimos la ley de Dios, estamos pecando. La ley moral de Dios está vigente. Yo quiero que usted entienda, y esto es importante que lo entendamos. Hermano, en el Antiguo Testamento Dios dio 3 leyes. Escuche bien lo que voy a explicar. Dios dio 3 leyes. Dio la ley ceremonial, ¿verdad? Que eran las ceremonias que tenían que hacer los judíos para poder adorar a Dios. Usted puede ver eso en el libro de Levítico, que mucha gente no le gusta. ¿Sabe? Es un libro precioso. Es uno de mis libros preferidos del Antiguo Testamento. Porque enseña que Dios demanda en la adoración, demanda obediencia y no que nosotros inventemos cómo podemos adorar a Dios. La ley ceremonial, dio la ley civil para Israel, para la nación de Israel específicamente, ¿verdad? Y dio la ley moral. Y la ley moral, amado hermano, refleja la santidad y la justicia de Dios. Ahora, nosotros no tenemos que cumplir ni con la ley ceremonial porque Cristo la cumplió, no tenemos que sacrificar cordero, ¿verdad? Ni la ley civil de Israel porque no vivimos en Israel, no somos judíos, ¿cierto? Pero la ley moral sigue estando vigente. Y digo esto porque existe un movimiento dentro de la iglesia evangélica llamada antinomianismo que dice que la gracia nos hace libre de tal manera que nosotros no tenemos nada que ver con la ley moral de Dios. Y eso es un error garrafal, ¿ok? Cuando un creyente, somos salvos por gracia, pero como dijo Agustín de Hipona, la ley fue dada para que entendiéramos que necesitábamos la gracia. Y la gracia no fue dada para que nosotros pudiéramos obedecer la ley de Dios. ¿Entiende eso? Si un cristiano no entiende que la ley moral está vigente y si usted no está sometiéndose a la ley moral de Dios, usted está en pecado, en rebelión contra Dios, porque el pecado es rebelión contra la ley moral de Dios. Como un ser que tiene voluntad propia y como un ser racional, el hombre está llamado a amar y glorificar a Dios y a mostrarle su lealtad mediante la obediencia. Sin embargo, sabemos por la Escritura que Adán desobedeció y que de inmediato él murió espiritualmente y en ese mismo instante también se inició el proceso de muerte física. Fíjense, todo ser humano a partir de Adán nace con esa predisposición pecaminosa, ¿verdad? El pecado y la muerte pasaron de Adán a toda la raza humana. ¿Cómo sucedió esto exactamente? ¿Cómo fue que esto sucedió? ¿Por qué el pecado de Adán nos afectó a todos? ¿Por qué? ¿Verdad? Bueno, les voy a explicar porque la Biblia dice que Dios designó a Adán como cabeza o representante de toda la raza humana. De modo que cuando él pecó, no solo Adán fue juzgado, sino que también nosotros lo fuimos en él, ¿verdad? Toda la humanidad pecó y debido a su pecado, el pecado de Adán transformó nuestra naturaleza interior. Una naturaleza, nosotros nacemos ahora con una naturaleza depravada. Sentimos, el hombre siente deleite en el pecado, se deleita en el pecado cuando la Biblia dice que Dios aborrece, odia el pecado, ¿verdad? Nacemos siendo esclavos del pecado, dice Juan 8:34 y dice Romanos 6:16. Y esa es una verdad
irrefutable. ¿Ok? Esa verdad irrefutable de que somos esclavos del pecado explica toda la miseria humana y también pone al descubierto la razón por la cual los hombres morimos, ¿verdad? Y es la clave para que usted entienda el comportamiento humano. ¿Por qué la gente se comporta de la manera que se comporta? Porque somos pecadores. Porque somos pecadores. Y bueno, sabemos que el resultado del pecado de Adán fue la maldición, ¿verdad? Usted la ve en Génesis 3, 16 y 19. A la mujer Dios le dijo, y esta es la maldición, escuche, a la mujer Dios le dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Las mujeres que están aquí, las que han dado a luz, ¿les dolía al dar a luz? ¿Sí o no? A todas les duele, ¿sí o no? Es a todo, eso es universal, ¿verdad? Y eso es parte de la maldición que vino como consecuencia del pecado. Entienda que esta consecuencia... Ok, se lo voy a decir de otra manera. Hermano, si usted se sube a un edificio de 20 plantas, usted puede decir, yo no creo en las leyes, yo no creo que existe la ley de gravedad. Bueno, encarámese un edificio, bueno, no lo haga, mejor no le digo eso, no voy a hacer que lo vaya a hacer y después diga que la culpa fue mía, ¿verdad? Si usted se encarama en un edificio de 20 plantas y usted salta, usted puede decir, yo no creo en la ley, pero se va a caer y se va a reventar contra el piso, ¿cierto? Yo quiero que usted entienda, la ley de Dios, las leyes de Dios también se aplican, así como las leyes existen que controlan el universo, la ley de Dios controla la vida espiritual. Y cuando nosotros violamos esa ley, tiene consecuencias, ¿verdad? Y la primera consecuencia para la mujer fue que a partir de ahí, Dios le dijo que cada vez que diera luz, iba a sufrir un dolor terrible, ¿verdad? Y eso es universal. Todas las mujeres en todos los lugares sufren. Todas. Eso no es nada más que las mujeres de algunas partes. Toda mujer en todo lugar sufre esa, porque eso es parte de la maldición. Y después dice, y con todo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. ¿Sabe? A partir de ahí vino la desgracia que hay en el matrimonio, ¿verdad? La constante guerra que hay por la lucha de poder. Porque las mujeres quieren ocupar el rol de liderazgo, quieren usurpar el rol de liderazgo. Y tristemente eso trae conflicto en la relación, ¿verdad? Ahora, Adán le dijo entonces, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, fíjense, has escuchado la voz de tu mujer y en vez de ser un líder y tú tomar la decisión correcta, ¿verdad? Y has comido del árbol, el cual te ordené diciendo, no comerás de él. Note lo que dice a continuación. Maldita será la tierra por tu causa. Recuerden, Adán había sido creado para trabajar, pero el ambiente en que Adán trabajaba no era comparable con lo que pasó a partir de ahí. La tierra recibió maldición. Y por eso dice, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá. ¿Sabe? Antes de eso, yo quiero que usted entienda, antes de eso no había muerte, antes de eso no había plantas venenosas, ni había plantas que pinchaban, todo estaba en un estado diferente a lo que está ahora. La tierra ahora está en maldición. ¿Entiende las consecuencias del pecado? No solo nosotros recibimos maldición, no solo nosotros recibimos condenación, esta tierra en que vivimos está maldita. ¿Ok? Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espino y abrojo te producirá y comerás de las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres y al polvo volverás. Amado hermano, usted y yo somos polvo. Y la diferencia es que usted y yo somos una estatua a la que Dios le sopló aliento de vida. Y si estamos vivos es porque Él nos sostiene, porque Él nos dio vida. Y el punto final, y ya con esto voy a pasar al próximo punto porque se me está yendo el tiempo, es que la caída de Adán llevó a toda la raza humana a la corrupción y de ahí para acá vivimos en un mundo maldito y caído, ¿verdad? Y eso tiene consecuencias para todos nosotros. Hemos examinado que Adán fue el responsable del pecado y ahora vamos a ver cuál fue el resultado del pecado original. ¿Cuál fue el resultado del pecado original? Romanos 5:12 dice Pablo en la segunda parte, ¿ok? Fíjense, en la segunda parte de ese verso, dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y note lo que dice a continuación, y la muerte por el pecado. ¿Lo ve ahí? En Adán, la raza humana ha experimentado el pecado, y el pecado lleva a la condenación, y la condenación lleva a la muerte. ¿Siguió la cadena?
Ahora, el punto que quiero que usted entienda, amado hermano, es que la muerte es la consecuencia de estar bajo el poder del pecado. Dios no creó al hombre para morir. Mientras el hombre no había pecado, el hombre no moría. El pecado trajo la muerte. Bien. La muerte es la consecuencia de estar bajo el poder del pecado. Y vuelvo a insistir, el hombre no fue creado para morir. La muerte es la consecuencia penal por el pecado. Si Adán no hubiera pecado, él no habría muerto, ¿verdad? Ahora, el reino de la muerte sobre la raza humana, y tengo cuidado con eso porque a veces he oído, ¿verdad?, que en algunos lugares se adora la santa muerte. La muerte ni es santa, ni usted tiene que adorarla, ¿verdad? La muerte es el peor enemigo que tiene el ser humano. Y la muerte es una consecuencia de la condenación humana. ¿Entiende eso? ¿Ok? Ahora, el reino de la muerte sobre la raza humana es un resultado del pecado de Adán. Pablo dijo en 1 Corintios 15, 22, que en Adán todos mueren. Hay algo que yo sé de todo el mundo y es que todos vamos a morir. Usted puede cuidarse, usted puede hacer todo lo que usted haga. Y no estoy diciendo que está mal cuidarse. Es más, le digo, cuídese, ¿verdad? Haga ejercicio, aliméntese bien, para que tenga una calidad de vida. Pero al final usted puede hacer todo lo que usted hace, cuidarse, comer bien, protegerse. Pero usted se va a morir, yo me voy a morir. Y a menos que Cristo venga y en el arrebatamiento los cristianos que estén vivos son los únicos que van a ir a la eternidad sin morir. Pero de ahí en fuera, todo ser humano va a morir. En todos los pueblos hay cementerios, ¿sí o no? La muerte es universal, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces yo quiero que usted entienda que en Adán todos mueren, todos. Y el término morir, les dije ahorita ya, y ahora lo voy a explicar, conlleva la idea básica de separación. La primera separación que ocurrió cuando Adán pecó fue la separación espiritual. La separación espiritual. Porque la muerte, hay tres muertes en la Escritura. Muerte espiritual, muerte física, muerte eterna. ¿Me siguió hasta ahí? Ahora, en el momento que Adán y Eva pecaron, ese mismo momento ellos murieron espiritualmente. ¿Qué significa estar muerto espiritualmente, amado hermano? Significa que el hombre está separado de la vida de Dios. Separado de la vida de Dios. Está muerto en cualquier capacidad de comunicarse con Dios. ¿Sabe? Pablo dice en Efesios 2.1 que Dios nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Note que no dice que estábamos muriéndonos o que estábamos muy enfermos, él dice que estábamos literalmente muertos. Toda persona que nace en este mundo está viva físicamente, pero está muerta espiritualmente. Usted nació muerto espiritualmente, yo nací muerto espiritualmente. Y para poder salir de esa condición necesitamos una resurrección. Y eso solamente puede hacerlo Dios. Dios. Y lo hace el Espíritu Santo, es quien nos regenera. Él aplica la palabra de Dios y nos da vida. Tenemos dos padres. La palabra y el Espíritu Santo son los que nos dan vida. ¿Verdad? En el momento en que pecaron, Adán y Eva murieron espiritualmente. En ese mismo momento. Pero debido a que Dios fue misericordioso, ellos no murieron físicamente de manera inmediata, sino que ellos vivieron varios años después. ¿Ok? Esa es la muerte espiritual. Ahora, ¿qué es la muerte física? Bueno, Santiago lo explica en Santiago 2.26. La muerte física, dice Santiago, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Bueno, la muerte física no es más que la separación del alma del cuerpo. Cuando nuestra alma, aparte de nuestro cuerpo, el cuerpo, usted sabe que va al cementerio, ¿verdad? Al polvo, porque polvo somos y al polvo volveremos. Lo que nos da vida es el alma que Dios insufló en nosotros, ¿cierto? Por tanto, la muerte física es eso, es la separación de nuestro cuerpo, de nuestra alma. Bien. Y finalmente, la Biblia habla de una tercera muerte, que es la muerte eterna, que es la segunda muerte o la eterna separación de Dios de aquellos que mueren en pecado.
y ellos irán al infierno. Usted puede ver esa muerte en Apocalipsis 2:11, en Apocalipsis 20:6 y en Apocalipsis 20:14. Todo el que muere en pecado, dice la Escritura, que irá o experimentará la segunda muerte o la muerte eterna. ¿Ok? Y el pecado vino a través de un hombre y a través de un solo pecado, y el pecado nos afectó a todos. La muerte vino a través de ese pecado y todos nosotros vamos a morir. Todos nosotros nacemos muertos espiritualmente, pero también vamos a morir físicamente. Y a menos que una persona se arrepienta de sus pecados y reciba a Cristo por la fe, va a morir eternamente cuando experimente una eternidad en el castigo eterno. Ahora, después de analizar el resultado, ¿verdad?, del pecado original, finalmente vamos a examinar la realidad del pecado, ¿verdad? Y al final del verso 12, Pablo dice, y ya con esto voy a terminar, así también la muerte se extendió ¿a quiénes? Al final del verso 12, así también la muerte se extendió ¿a quién? A todos los hombres, porque todos pecaron. Amado hermano, es fácil para un cristiano demostrar que la pecaminosidad es universal. Es muy fácil, ¿verdad? Es algo obvio y verificable. ¿Cómo yo sé que todos somos pecadores? Porque todos nos vamos a morir. Nadie se va a quedar vivo por siempre. ¿Verdad? Esa es la evidencia que tenemos. Todos los hombres mueren. Todos. ¿Sabe que 62 millones de personas mueren cada año? 62 millones de personas. Obviamente, mientras mayor es el crecimiento de población, más gente muere. Hace unos años atrás eran 60 millones. Actualmente, el año pasado fueron 62 millones de personas que murieron el año pasado. En cada segundo mueren 2 personas en el mundo. O sea que estoy hablando y se están muriendo 2 personas en este momento. No nos gusta pensar en eso, ¿cierto? A veces pensamos, nos predican el Evangelio y pensamos, estoy joven, estoy fuerte, tengo una vida por delante. Se nos olvida la enseñanza que dio Jesús al hombre necio, ¿verdad? Voy a prepararme primero, voy a tener graneros y voy a prepararlo y voy a tener todo. Y cuando tenga todo, entonces voy a pensar en... Y Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Si tú murieras hoy, ¿dónde pasarías tu eternidad? ¿Irías a la presencia de Dios? ¿Es Cristo tu Señor y Salvador? ¿Es Cristo tu Señor y Salvador? La muerte reina sobre toda la raza humana. Todos vamos a morir. No importa si usted es joven, los jóvenes también mueren. ¿Sabe eso, verdad? Es más, los niños mueren. Los bebés mueren. Todos morimos. La muerte reina. Todos estamos muriendo desde el mismo momento en que nacemos. Y de una forma u otra, nosotros somos conscientes de esa tragedia, ¿verdad? Y la realidad de la muerte. Y esta es la explicación de por qué hay muerte en el mundo. Hay muerte en el mundo porque Adán pecó y porque ese pecado no fue imputado por Dios y porque todos nacemos en pecado. La presencia del pecado es evidente. El pecado existe y debido al pecado de un hombre, debido a la rebelión de un hombre, todos somos pecadores y todos vamos a morir. ¿Sabe? Dios pudo hacer que Adán y Eva murieran en ese momento, en ese mismo instante en que pecaron. Y de esa manera terminar con la historia de la raza humana, ¿verdad? Dios pudo decir, ¿sabes qué? Hasta aquí ya pecaron, vamos a deshacernos de esto. Sin embargo, Él no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo, amado hermano? Porque Dios estableció un plan redentor para la humanidad. Yo quiero que usted entienda, los ángeles no van a ser rescatados. Dios nunca le va a dar oportunidad a Satanás y a sus ángeles caídos de ser rescatados. Sin embargo, Dios estableció un plan redentor para salvar a los pecadores y para llevarnos al cielo, para que lo glorifiquemos a Él para siempre. La pregunta es, ¿hay esperanza para nosotros? ¿Hay esperanza para nosotros? ¿Hay alguna esperanza de que usted y yo podamos escapar de la esclavitud del pecado y de la muerte? Y la respuesta es sí la hay. Dios envió a Cristo. Cristo cargó con todos los pecados de todos aquellos que creerían en Él a lo largo de la historia, ¿verdad? Y así como fuimos condenados por el pecado de Adán, fíjense,
Así como fuimos condenados por un pecado de Adán, nosotros, si ponemos nuestra fe en Cristo, vamos a ser perdonados de todos nuestros pecados simplemente por venir a los pies de Cristo, reconociéndolo como Señor y Salvador. Por la fe en Cristo, usted recibe perdón de todos sus pecados. Por la fe en Cristo, usted es reconciliado con Dios y usted recibe una nueva vida espiritual que antes no tenía. La Escritura nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué debemos hacer? Debemos creer que así como Adán trajo consecuencias devastadoras a nuestra vida, Cristo nos va a traer salvación y vida eterna. Cristo nos reconcilia con Dios. Amados, si estás escuchando este mensaje, yo quiero que tú reflexiones. Hoy es el día de salvación. Si tú no has recibido a Cristo por la fe, hoy es el día de salvación. No esperes, no sabes lo que va a hacer mañana. La Escritura dice claramente en Juan 3:18, y este verso no nos gusta Juan 3:16, pero el verso 18 no nos gusta, dice Juan 3:18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que rechaza a Cristo condena su alma al infierno eterno. Somos salvos por medio de Cristo, es decir, por su obra en la cruz del Calvario y por medio de la fe en esa obra bendita. Cuando un pecador recibe a Cristo por la fe, Dios le imputa, como dice 2 Corintios 5:21, Dios le acredita la perfecta justicia de Cristo. Y esa justicia, amado hermano, es la que nos conduce a la justificación y a la vida eterna. Mi pregunta nuevamente es, ¿has recibido a Cristo por la fe? Si no lo has hecho, hoy es el día en que debes hacerlo. No tardes, porque hoy puede ser el día en que tú tengas que dar cuenta ante Dios. Te invito a orar. Señor, damos gracias porque tu palabra es muy clara y nos enseña que todos nosotros somos pecadores, que todos nosotros somos indignos de entrar a tu presencia, que ninguno de nosotros podría tener comunión contigo en nuestras propias fuerzas, Señor. Que no importa lo que hagamos, no hay mérito humano que nos pueda comprar la salvación. Señor, pero en tu gracia, tú estableciste un medio por el cual podemos ser perdonados y reconciliados contigo. Tú enviaste a tu amado Hijo. Él descendió a esta tierra, asumió una naturaleza humana, vivió una vida perfecta y sin pecado y murió una muerte cruel en una cruz para que a través de su vida y su muerte nosotros pudiéramos ser perdonados de todos nuestros pecados. Por medio de la fe en Cristo, nosotros podemos recibir esa gracia y ese perdón que tú nos ofreces. Y podemos pasar de ser hijos de ira a ser hijos de Dios. De estar en la oscuridad a estar en la luz. De vivir como esclavos del pecado a ser esclavos de justicia. Señor, si hay alguna persona aquí que aún no está segura de su salvación, que aún Cristo no está en él, Señor, tráele convicción, que tu Espíritu Santo esté trayendo de convicción de pecado, justicia y juicio. Y que hoy entienda que este es un asunto crítico, porque la Biblia dice claramente que está establecido que todos muramos una sola vez. Y que después de esto tendremos que comparecer ante el juicio. No habrá segundas oportunidades, no hay purgatorio. Aquel que rechaza a Cristo irá al castigo eterno. Señor, ayuda a aquellos que están sin ti, para que puedan en este día entender que necesitan humillarse delante de ti, reconocer que son pecadores y recibir a Cristo por la fe, para recibir el perdón y la vida eterna que tú nos ofreces. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.